La máquina de pensar. Llamando para liberaciones. No hay tal medida, tal término. Quiero afirmarlo de pie en lo más repudiado de la ciudad, en las grutas donde los hombres con sus puños aguantan en alto una inocente condición. Boca por boca iré llevando ese mensaje, también a los que mueren. No hay tal medida, tal término, hermanos iracundos les diré, socios míos de lo grave. ¿Por qué esperarlo todo de la muerte? ¿Por qué le cruzamos esos telegramas temblorosos? No bien la chapa de la noche oprime de más sobre los cuerpos tendidos. Más aquí de la muerte, de su brazo vacío, más aquí está la leche, hermanos, las moscas alegres con su color cambiante, las verduras como madres por sus ternezas, los días que traen honradas tormentas, temperaturas amistosas, cielos para sólidos paseos. Más aquí, en suma, impera el resplandor de lo perecedero a fin. Y si bien miramos, el corazón se baña en tales ríos y aprende algo terrible que repite más tarde como yo al oído, que no hay medida, que no hay término, cuando hemos por fin pisado el suelo de este océano vivo, cuando comemos con nuestras bocas negras su tierra, verdad suya imborrable. Así digo, imborrable, y repite cantante el corazón, de algún modo imborrable. De forma que nadie impida esta lección. Olvidemos el contorno de la caducidad. Juntos busquemos en qué pararnos todos sobre el lomo de la experiencia pasajera y allí amémosla, comamos su pulpa como conquistadores hasta los subterráneos. Alguien vendrá a advertirnos algo con cadenas ciertas. Lo ahogaremos antes y con nuestros vestidos de amor, con nuestra vidente alegría de la verdad proclamaremos que no hay tal medida, tal término, que estamos libertados como niños, inminentes para lo duradero. Amigos, ¿cómo andan? Espero que anden bien, espero que esté todo bien. Arranca la máquina de pensar, ahora a las 19:03, aquí en Radio Uruguay. Arrancamos con una lectura de un poema, del poema Llamando para Liberaciones, en una voz desconocida, por lo menos para mí, pero era la voz de Milton Esquinca, de un disco, de un simple, un disco de vinilo de aquellos de los años 60, del año 62, la poesía uruguaya Carlos Brandi y Milton Esquinca. De un lado estaba la poesía de Carlos Brandi, del otro de Milton Esquinca, y en este caso una voz desconocida, por lo menos para mí, porque no era la voz que yo le conocía. Estaba leyendo Milton Esquinca Llamando para Liberaciones. Milton Esquinca, ya lo hemos dicho, pero vamos a repetirlo, es un dramaturgo, tiene muchas obras, cerca de 17 obras estrenadas, tiene poesía, tiene ensayo, tiene crónicas, de la famosa crónica de Boulevard Sarandí, tiene columnas literarias en radio. Para hablar de él, de Milton Esquinca, vamos a darle la bienvenida a un poeta, a un crítico, a un profesor. ¿Cómo andás, Hugo Achugar? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, todo bien. Hugo, habías planteado, hablamos con vos para hablar no de todo Milton Esquinca, sino de la poética. ¿Cómo sería la poética de Milton Esquinca? Bueno, no recordaba esa voz, como tú decías. No parece la voz de él, ¿no? Pero en algún momento la sentí. En realidad la voz de Milton la recuerdo más tarde. Esto no me acuerdo si es parte del primer libro de esta hora urgente de Milton o... Claro, es del año 62 y un poco tiene que ver con los tiempos también, ¿no? Sí, claro, pero tiene que ver con el título del primer libro de Milton, que era Esta hora urgente, ¿no? Que es un poco... El tono del poema da cuenta de ese sentimiento de Milton. Sí, aunque también cuando lo estaba escuchando me decía, ¿es de esta hora urgente o es de cambiar la vida, de cambiar Uruguay, ¿no? Claro. 10 años posteriores a esta hora urgente. Esta hora urgente, estoy viendo, es del año 63, este disco era del año 62, parece bastante verosímil de que estos poemas este poema que estaba leyendo después fuera publicado claro, en el libro siguiente, ¿no? Parece lógico. Claro. Sí. Bueno, Milton era un poeta tardío. Tardío me refiero a que comienza a publicar poemas cuando
ya por su generación tendría que haber publicado antes, ¿no? Claro. Pero bueno, pero dio el tono de la época y fue una voz muy singular, que para mí, si bien ya desde sus primeros libros muestra que se trata de un poeta con todas las letras y con todo el peso, va a alcanzar sus momentos más atractivos, por lo menos para mí, para la generación de la época, que fueron poemas sex, cambiar la vida, cambiar Uruguay, y después va a terminar con AIDS, el libro de AIDS, ¿no? Sí. Es una voz muy singular, que se despega de otros que por edad podrían haber sido sus contemporáneos de generación, si es que cabe hablar de generaciones. Pero si se hablara, perdón, disculpame que te interrumpa, si se No, hablara por favor, Pablo. de esa forma, digamos, que se habla a veces muy fácilmente, me parece a mí aquí en Uruguay, totalmente. que es la de, en vez de, se confunde a veces promoción con generación literaria, que Milton nació en 1926, entonces por su edad podría haber estado en lo que se llamó la generación del 45, ¿no? Exactamente, y si no el 45, ponele con Benavides, con Circe, ¿no? Más o menos por ahí. Sí, pero 1926 estoy pensando en tanto Idea Vilariño, Amanda Berenguer, claro, Benedetti, son todos del 22, del 20. Por eso, unos años antes. Pero sería una promoción tardía, digamos, del 45. Sin embargo, si bien tiene algún punto de contacto con esa gente, él se engancha en otra cosa, ¿no? Claro. Se engancha en lo que es precisamente el espíritu de lo que algunos llaman la generación del 60, en la primera promoción. Ajá. Pero ya siendo un hombre maduro y con una obra interesante. Pero impacta evidentemente todo lo que es la poesía de la década del 60 y más allá del 70 y pico, y tiene una audacia, me refiero audacia en qué sentido. El título de ese que yo mencionaba recién, Cambiar la vida, tiene un intertexto con Rimbaud, ¿no? Con Arturo Arturo Rimbaud, sí. Porque es el lema precisamente de Rimbaud, ¿no? Cambiar la vida. Claro. Y eso te da... Poema Sex, cuando salió, no te diría que un escándalo. Mirá, no sabía. Rimbaud también, decía cambiar la vida, pero por aquello de un desarreglo de los sentidos también, ¿no? Exacto, pero en los 60 Rimbaud se leía en el espíritu de los 60, era cambiar la vida, cambiar el mundo, claro, ¿no? Claro. Sí, es un poco eso, y perdón, y me decías que Poema Sex fue casi un semi-escándalo, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Por lo sexual o por qué? Claro, porque tocaba, si bien no había otros que vos podrías decir, bueno, ya había otros de esa época, o como Sarandí Cabrera, que era también un tipo transgresor, pero bueno, tocaba temas que eran inusuales en la poesía de esa época. Estaba Idea Vilariño con el famoso poema aquel donde era un pañuelo sucio de sangre, semen y lágrimas, o la propia Cristina Peri Rossi o Sarandí Cabrera. Pero bueno, para los jóvenes, o para mí cuando era joven, ese libro fue muy liberador, ¿no? A mí siempre me llamó la atención el título, y se lo dije incluso a Milton Esquinca, porque me parecía como, y primero sex en inglés, y me parecía como una especie de
de espíritu de los 60, pero en Estados Unidos, no de los 60 en el Cono Sur, ¿no? Que fue mucho más violento y mucho más político, ¿no? En ese sentido. Pero también había una cosa sexual. En realidad, si lo miramos históricamente, Delmira ya había, ¿no? Incursionado, pero Delmira claro. dentro de un discurso de su época. Uh-huh. Esto era mucho más directo, era mucho más en el espíritu medio, si querés, hippie, claro, claro. O como tú decías, más anglo que vernáculo. Claro, exacto, sí. En el sentido, digamos, más anglo en el sentido de que era aquello de cambiar la vida y, bueno, de liberar, abrir las puertas de la percepción a través del sexo, de las sustancias, y no tanto de el cambio institucional, revolucionario, político, ¿no? Por eso mismo a mí me parecía muy interesante, porque Milton en ese momento además ensancha esa voluntad de cambiar el mundo con mediante lo que era la revolución o la supuesta militancia política o social con bueno, no se trata solo de la política del cuerpo social, sí, sino con del otra cuerpo, dimensión, digamos, con otra dimensión de la existencia, que sería lo sexual. Estoy pensando que el poema Sex es del año 69, en el año 69 estaba, entre otros, Cielito del 69 de Mario Benedetti, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y también por esos años, en el 70 creo, o en el 71, cuando publica el poema que le dedica a Artigas, ¿no? A la estatua de Artigas, y le pide que de algún modo deje el bronce y se baje de la estatua. Sí. Es en ese espíritu, por eso decía transgresión, es decir, era un romper con paradigmas Sí, con lo establecido. Estoy pensando también, Enrique Strázulas tiene un disco inédito increíblemente, pero que se puede conseguir en YouTube y que me lo pasó con Numa Moraes del año 72. Está inédito, está hecho poemas de Strázula y canta Numa Moraes. Y hay precisamente un poema en torno a Artigas, que tiene que ir a incendiar la pradera y tiene que bajar del bronce. O sea, lo mismo que en el mismo sentido que me estás hablando vos de esta experiencia, ¿no? En el mismo, ¿no? Pero era un poeta, es decir, es muy interesante como cuando tú lo presentás a Milton a la audiencia, tú decís, bueno, es un dramaturgo, claro, con 17 obras estrenadas, y sí, fue un dramaturgo indiscutible, pero en mi percepción, bueno, en mi cabeza, sí, será porque uno tiene sus preferencias, sus deformaciones, Milton, antes que nada, hasta Boulevard Sarandí, era un poeta, que además hacía teatro, que además hacía crónicas, etcétera, ¿no? Es decir, la primera imagen de Milton, cuando yo lo recuerdo, que era además un caballero, ¿no? Era sí, un señor, un señor, y cuando digo un caballero me refiero toda esta poesía intensa, transgresora, entre comillas. Un poco mística, pero a través del sexo, ¿no? Eso es una cosa sorprendente, ¿no? Exacto. Entonces, no tenía, como se dice normalmente, el physique du rôle, ¿no? No tenía... Claro. no encajaba. Es que yo creo que parte, digamos, de ese bajo perfil que tiene Milton Esquinca, porque tiene una obra abrumadora y muy contemporánea, es que precisamente no iba, digamos, la provocación estaba en la obra y no en él, ¿me explico? Exactamente, en la obra y no en él. Porque además hay una cosa que no sé si la audiencia lo conoce, pero que muestra además esa cosa de servicio y de solidaridad con el otro que tenía Milton y que es muy importante. Milton grabó para la Asociación de Ciegos muchos libros leídos, que leía novelas, leía
libros y los grababa en cassettes en esa época para que los ciegos que no tenían acceso en braille, porque esos libros no estaban en braille, pudieran escuchar y conocer lo que se escribía en Uruguay y en otras partes del mundo, ¿no? Que es un aspecto que me parece que complementa el perfil de Milton como persona, además de como escritor, ¿no? Claro, hay una visión de Milton que yo realmente no la tenía tan clara. Fui a ver ahora la obra El Hotel Oriental, que está en la Comedia Nacional, ahí en el Solís, y Las Artiguistas, y también recordaba la de Delmira, que fue recientemente, también ahí dice todo, también dice, es muy avanzado lo que dice Delmira, pero... ahora Banda Oriental acaba de sacar una recopilación de artículos y él hay un pequeñísimo prólogo donde dice lo siguiente y me sorprendió. Él dice que él siempre ha sostenido sin mucho fundamento, digamos, histórico, de que la historia la hacen los desconocidos y dentro de los desconocidos las hacen las mujeres. Y esa clave está en Las Artiguistas, está en El Hotel Oriental, está obviamente en Delmira, está en un montón de... O sea, la idea de que como que lo que sostiene el Orcón, digamos, esa dimensión femenina. Me sorprende y obviamente tiene que ver con los 60 y tiene que ver con alguien que su parte femenina estaba muy en contacto con esa parte. ¿Me explico? Como escritor. Sí, pero también tiene que ver con una cabeza que no estaba atada a prejuicios. Era un hombre de mente abierta, un hombre solidario, que reconocía no solo en este caso el papel, como vos señalabas, de las mujeres, sino, como yo te decía, estaba pensando en estos otros vulnerables, como eran los no videntes, ¿no? Claro. Sí. Con una vocación de servicio, además, porque no era que cobraba por eso, no era un trabajo, era un compromiso ético y social con el desamparado o con el no visibilizado. Entonces, hay una... Yo creo que hay... alguna vez lo he dicho y lo he pensado, porque esto Milton no es único, sino que pertenece a una especie, a un linaje de escritores donde la estética es ética, ¿no? Ajá, perfecto. Es decir, hay conjuga lo estético con lo ético, es decir, y eso no sucede en todos los casos. Sin duda. El tema también con Milton Esquinca es que fue como se pegó mucho a Boulevard Sarandí, tuvo mucho éxito en la radio y bueno, sé de buena fuente que él, digamos, está un poco harto también de que a veces el éxito te tipifica, pero lo que sorprende es alguien tan, como decís vos, tan caballeroso, muy alejado de la autopromoción que es tan imperante en estos tiempos, y sin embargo alguien que siempre tuvo mucha visibilidad y estuvo mucho en el centro de la cosa también, ¿no? Y una cosa que es también muy peculiar de Milton, peculiar, digo singular, porque no es frecuente tampoco entre los escritores, es todo artista por definición tiene una cuota de narcisismo. Sí. Pero había vos le dijiste bajo perfil, yo diría una humildad o por supuesto quizás por eso le molestaba el éxito de Boulevard Sarandí, porque lo encasillaba y demás, pero además él era de los que reconocía a los otros, es decir, leía a los colegas y era solidario con los ¿no? Leía a sus contemporáneos. Exacto. Cosa que no hacen mucho, sí. Y entonces me parece que eso tiene que ver con esa perdurabilidad, si se me permite esa expresión, de su poesía, porque era una poesía destilada artísticamente, pero destilada por sabiduría y bondad. Y profundidad, ¿no? O sea, cuando hay alguien que es profundo, digamos, precisamente todo esto de la autopromoción o la laraca, pasa por encima su mirada, ¿no? Hugo Achúgar, te doy gracias por estar acá y, bueno, a ver, de alguna forma...
Es un placer hablar contigo y es un placer hablar de Milton Esquinca. Dale, te mando un abrazo grande. Lo lea. Sí, la audiencia lo lea. Y estaría bueno lo de las poesías, porque honestamente yo no lo he leído tanto las poesías y realmente me interesa. Estaría bueno una reedición, una antología, porque fue reeditado en el año 91 y hubo una edición en el año 97. A veces está bueno poner al día estos autores. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, Pablo. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no supe comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés, me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Por las puertas de mi madre al Uruguay me enhebré, en menos que canta un gallo. Por apurarme quedé completamente uruguayo, completamente uruguayo. Salido así ya no pude ser italiano después, ser inglés o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés, español, suizo, francés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. No traigo nada de origen, no tengo nada que hacer. Voy cantando mis tangueses que se parecen a veces a la ciudad que dejé, a la ciudad que dejé. Si de nuevo me tocara elegir para nacer, elijo el sitio escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Elijo Montevideo, aunque no sepa por qué. Elijo Montevideo para poderla querer. Elijo Montevideo para sufrir de tangues. Este es Jorge Bonaldi, nos va a acompañar esta semana con un disco. Estamos escuchando a la ciudad de Montevideo, que es quizás uno de sus tangos y sus canciones más conocidas. Amigos, vamos a seguir aquí en La Máquina de Pensar. Ahora es un placer recibir a la directora, a la actriz, a la dramaturga Raquel Diana. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Y profesora de filosofía. Sí. ¿Cómo estás, Raquel? Bien, bien, y muy contenta de que esté celebrando a Milton Esquinca, ¿no? Sí, la idea era conversar un poco de Milton Esquinca, simplemente decirles que está bien, Hugo Achugar me decía que no es solo dramaturgo, pero aquí dice dramaturgo, novelista, ensayista, periodista, crítico y poeta. Dice, publicó 10 libros de poesía, estrenó 17 obras teatrales
dio a conocer una novela, una historia anecdótica de Montevideo, Boulevard Sarandí, 4 libros de ensayos testimoniales, dice aquí, pero es como religioso, una religión que inventó él, y un libro que recoge sus numerosas notas radiales que acaba de reeditar Banda Oriental, digamos. Eso es una síntesis, pero es toda una vida, ¿no? Un hombre inmenso. Además, gracias a los medios de comunicación, también es un hombre que ha tenido una influencia sobre muchas generaciones, ¿no? Sobre muchos niños, sobre muchos jóvenes. Digo una influencia no solo por su creación, sino por su don de gente. Divulgación también, ¿no? Sí, era un gran divulgador, sí, ¿no? Sí, por la forma elegante que tenía de hablar. Realmente un hombre encantador y múltiple, ¿no? Sí. Y el aporte al teatro, bueno, es gigantesco. Además, las personas de teatro a veces somos unos bichos que no necesariamente tenemos mucha cultura o bueno no, eso es cierto, digamos, perdón que te interrumpa, pero no es necesario o no es imprescindible que un actor, por ejemplo, tenga una amplísima, vasta cultura, porque lo que hacen los actores muchas veces es una especie como de vampirismo, ¿no? O sea, si tienen que pero si tienen que actuar de un personaje, se leen todo, absorben todo obsesivamente, se ven todas las películas, se ven todos los libros, pero lo cual hace que sea, digamos, está bien, digamos, ¿no? Es otro tipo de cultura, ¿no? Va en zigzag, de acuerdo a los intereses del momento. De todos modos, a mí yo defiendo y me gusta la gente de teatro intelectual, que tiene un transitar por el aire y por el conocimiento amplio. Y en ese sentido, Milton era... No, claro, sí. Era realmente un hombre enciclopédico. Era enciclopédico. Y además, mira, una vez estábamos filmando una película, que ahora no recuerdo el nombre, y Milton y yo y otros 100 hacíamos de relleno en una fiesta. Era como una película de época, había un baile y estábamos ahí, y Milton, con esa pinta que tenía de señor mayor, ahí, y estaba desesperado porque en el guión había algunos errores de sintaxis. Entonces cada tanto interrumpía al director que estaba en plena tarea de otra cosa, para señalarle que tal parlamento, quizá, a lo mejor, con muchísima humildad, muy humilde, sí. Pero, digo, una cruzada, porque éramos una multitud en esa cosa como loca que tiene el cine, ¿no? Ese caos, y él preocupado por Sí. ¿Y te acordás de algo que te haya impresionado particularmente de Milton? ¿Cómo lo conociste? Lo conocí a través de la radio, sí, y lo escuchaba siempre. Sí, tenía una llegada impresionante a través de la radio. Era algo que los uruguayos siempre tenemos como una sed, que es que nos cuenten cómo éramos, cómo somos, que nos caractericen, digamos, hay una especie de reflejo, y él lo buscaba en la historia, ¿no? Rescatando siempre el lado menos, digamos, yo no sé si se adelantó a la historia de las mentalidades o de la sensibilidad, pero era buscar el lado cotidiano, ¿no? Y ponerle también su propia calidez. Sí, ¿no? Narrarlo, había que narrarlo. Porque en realidad el Boulevard Sarandí, cuando uno lo lee en los documentos, es una cosa tan árida, tan llena de líos y de odios y de cosas tremendas. Y sin embargo él lo hacía como un paisaje, es un pintor de paisajes, ¿no? Sí. Bueno, ahí está el tema del narrador, el que le da la forma, digamos, toda historia es un relato, ¿no? Pero digo, en el caso de él era muy consciente que le estaba narrando hechos de minucias cotidianas, para darle el color a esa historia que siempre fue tan monumental, ¿no? Además, ese narrar desde la minucia le daba una gran libertad, ¿no? Para no tener que dar los datos históricos en primer plano, sino a partir de ese pequeño detalle, de esa humanidad, de esa belleza, construir. Y bueno, y así trabajamos las personas de teatro también, ¿no? A partir de un pequeño gesto, de una construcción. Construir a partir de detalles. No de la gran idea, la gran idea viene en algún momento, pero... O viene otra idea, puede ser esa gran idea o otra gran idea, digamos. La idea es que, en realidad yo creo que casi todo el arte... parte de lo material, ¿no? Digamos, del detalle material, de lo sensorial, ¿no? De ahí, o sea, no se hace a partir de una gran abstracción, sino que se hace de lo carnal. Al contrario, de lo que es, del detalle, de la realidad, ¿no? Estoy trabajando sobre Lorca,
en este tiempo tuve que hacer un trabajo sobre él, y es extraordinario, ¿no? Es como él dice, la fórmula es ver lo real, la carnalidad, la cosa que está ahí y describirla, ¿no? Sí. Mirá, Además, hace poco estaba leyendo la gran escritora Carson McCullers y ella decía en un célebre artículo que está genial y te lo recomiendo, salió en El País Cultural, pero ahora leí las clases de Eve Ward en Argentina y ella también lo toma y toma exactamente esto que estás diciendo, y ella decía que los escritores principiantes intentan plasmar grandes ideas y no, hay que empezar desde lo material y desde el alrededor, desde la realidad, para después seguirlo. Es exactamente así como lo estamos diciendo, pero lo dice Lorca, lo dice Carson McCullers, lo dice Milton Skinca, ¿no? Dicen, todos los grandes han hecho sí. Y a uno no le sale, porque ojalá fuera la... No, pero es como también un ejercicio de humildad. Eso, de humildad y de honestidad. Y de decir, modestia, claro, ¿no? O sea, no te creas que vas a decir la gran cosa y la gran... Ni que vas a inventar el nuevo lenguaje que va a revolucionar las artes, y sino que vas a cambiar la civilización, ¿no? Sino que buscar desde lo más chiquito y a partir de ahí a empezar el viaje. Lo más chiquito, ¿no? Y lo más concreto. Lo más una concreto. Hormiga que camina de tal manera y que le pasa tal cosa, que es como hace Lorca sus primeros poemas, ¿no? Claro. Porque en realidad no es la hormiga, sino la impresión que el mundo le causa al poeta, al escritor, al actor, me imagino también, ¿no? Que parte de eso tan concreto, ¿no? Sí, eso de ver el mundo, reinventarlo y regalárselo a la gente, que era lo que hacía Milton. Él tenía como ese sentido del regalo, de el artista como dador de cosas, ¿no? Muy entusiasta y sobre todo muy curioso, ¿no? En este último libro que lo acaba de editar Ediciones Banda Oriental, me estaba buscando ahora, Mujeres desconocidas del pasado montevideano, son como columnas que él decía y algunos artículos, y él va hurgando, lo que decís vos, va hurgando en documentos que seguramente leídos ahora son un plomo, ¿no? Y piensa en un entonces te muestra un artículo, te digo así, muy sencillo, pero claro, genera toda una nota en torno a eso, ¿no? De un gallego que tiene un almacén o algo así, pero estamos hablando de 1850, algo así, y lo matan unos maleos, ahí no sé cuánto, y a la mujer que sale a defenderlo le cortan la mano, ¿no? Ella le cortan la mano, pero bueno, vive, ¿no? Entonces lo que hace ella cuando ha enterrado a su marido, ¿no? Pide que le entierren la mano. La mano con él, sí, ahora y a raíz de ahí empieza a contar todo eso, ¿no? Claro. Y cuenta la lápiz. Entonces ahí deja volar la imaginación del propio Milton, ¿no? Obviamente, ¿no? Es que es detectar lo extraordinario. Y lo extraordinario siempre es extraordinario para todos. Bueno, ¿no? qué increíble que hayas dicho esto, Raquel Diana, porque hace muy poquito leía un escritor, John Banville, en La Nación, que vino acá en Buenos Aires, y él terminaba hablando de la novela, pero en realidad es aplicable a todo el arte, diciendo que como que la misión es mostrar lo extraordinario en lo ordinario. Claro. Esa es la misión del artista. Amigos, después de la pausa seguimos aquí con Raquel Diana. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con la actriz y directora y dramaturga teatral, Raquel Diana. Raquel, antes de seguir hablando de Milton Skinca, la otra razón por la cual te invité era porque estás inaugurando un seminario taller sobre decir poesía, sobre la interpretación oral de textos poéticos. Un tema bastante controversial, ¿no? ¿Por qué controversial? En su momento he escuchado muchas poetas que decían no, la declamación y no sé qué, y mucha gente me dice que no, las actrices no me gusta cómo leen, en fin, otras te dicen obviamente exactamente lo contrario, son espectaculares, en fin. Vos vas a dar un seminario de taller de cómo leer poesía. De cómo decirla. ¿Cómo decirla?
por supuesto que La la interpretación declamación fue una cosa que Sí, se sí, sí. usó en algún momento y que en este momento sería imposible. ¿verdad? Sí, sí, por lo Porque- menos aquí en Uruguay. En Perú hay escuelas de declamación Sí. hasta tirar para arriba y sigue todo el mundo declamando. Y ¿no? siguen, sí, en Es así. España y algunas En todos también. lados, ujú. Pero no, en Uruguay hay también una escuela de declamación Había, que sí, sigue sí, hay, sí, sí, funcionando creo que y hay, tiene sí, sus sí. alumnos. Sí, 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 sí. Y bueno, y en las escuelas a veces a los niños se les enseña a declamar. Sí, o te precisamente. decían para leer, para decir una poesía, aprenderte la memoria. Yo cuando era chico, Sí. siempre me decían a mí. Pero no, esto es... Sí, a mí me Lo que tocaba estamos también. diciendo, no. Pero esto tiene que ver con la interpretación, Ujú. ¿no? Es decir, lo que he pensado, y también gracias a Milton Esquinca, porque, bueno, yo tuve la suerte de escuchar a personas como él que decían bien, ¿no? Ah, claro. Él tenía un sentido de la comunicación Sin duda, sí, sí, y un sí. sentido de la lengua, ¿verdad? Ujú. Hacer Sí, sí, punto sí, cuando sí, es sí. el punto, la coma cuando corresponde, ¿no? Sí, Basta sí. ver los informativos, que muchísima gente que está en la televisión y los informativos, como al no respetar ni siquiera las reglas correcto. mínimas, no se entiende lo que están diciendo, siquiera eso. Ujú. Sí, a él un detalle también que, digo, no solo tenía bajo perfil en ese aspecto, sino que su estilo mismo estaba al servicio de la comunicación. Sí. O sea, Sí. él, digamos, el autor, digamos, no le interesaba figurar en Boulevard San Andino, le interesaba desaparecer para ofrecernos ese mundo, ¿no? En ese mismo sentido, como entre la poesía que está escrita y la voz en el aire, haya alguien que no ofrece una resistencia, Claro. sino que por el contrario interpreta, ¿no? Exacto. Es decir, aquella cosa que el poeta creó, bueno, cómo se levanta del papel y llega a los espectadores con esta otra modalidad que es diferente, ¿no? Ujú. Yo entiendo, hay muchísimos poetas que no les gusta que otros lean sus poemas, fundamentalmente porque les gusta esa como neutralidad en el decir, porque piensan que, así que, claro, porque claro, en el papel una frase, una Sí, palabra sí, puede en querer el papel decir... y en su mente tiene muchos sí, sentidos. tiene muchos sentidos. Cuando se pone en la voz, no. Ujú. Puesta en voz, dice Luis Bravo. Y Luis Bravo que dice puesta en voz, sí, sí, es por una eso- expresión extraordinaria. Sí, nosotros por eso lo tomamos para, hay una sección que se llama Cuando pasa por la cuando voz, pasa por la voz. porque es la poesía o la narrativa, cuando pasa por la voz se convierte en otra cosa. En otra cosa. Entonces, bueno, como mi experiencia como persona de teatro, Ujú. el privilegio de haber sido alumna de Maruja Santulo, de Enrique Guarnero, de Alberto Candó, si seré veterana, imagínate. No, eras No, chiquita. era sí, chiquita, sí, tenía sí. 18 años. Pero tuviste sí, acceso, sí, viste, sí. a veces también hay acceso Bueno, a grandes figuras. Eduardo Esquinca. Eduardo, ¿no? Eduardo Primo. Esquinca, que sí, era primo o era hermano. Sí. Ah, era primo. Sí, sí. Que lo vi, me acuerdo, haciendo de Freud, extraordinariamente. Ah, es extraordinario. Era sí, igualito sí. a Freud. Impresionante. Idéntico era. Impresionante, sí. Bueno, Eduardo, gran maestro del siglo de oro español. Bueno, un conocedor del teatro en verso profundísimo. Y bueno, yo me siento parte de esa gente y quisiera, bueno, transmitir Sí. algunas cosas que he aprendido. Ujú. A eso le sumo otra corriente, también fui alumna de Luis Cherminara, un actor inmenso, no solo como actor, sino también como persona revulsiva, indagadora, con una actitud frente al hecho teatral que realmente me marcó mucho. Quizá un poco contradictoria con la de estos otros, que son Sí, un poco más sí. normativos. Pero Esquinca, yo creo igual que él tenía una especie de provocación constante, Todo. aunque él no era para nada provocador, era súper civilizado, ¿no? Sí. Pero digo, un intelectual, por ejemplo, como hizo al final de su vida, que se creó una religión con un solo devoto que era él, y Ujú. lo decía, digamos, en un Uruguay que es positivista, racionalista de los 70 para acá, no era fácil, ¿no? Sí. O sea, de hecho me No, comentó no. que una parienta, bueno, habló con un psiquiatra o esto, ¿no? Al final de su vida. Quiero decirte, sin embargo, vos lo veías y parecía muy mansito. En cambio, Cherminara él mismo encarnaba esa transgresión, ¿no? Bueno, pero también él indagaba los modos de decir vinculados a la performance, a un decir desde el cuerpo, que de algún modo se une con corrientes, no sé, por hablar de alguien, de Grotowski, de Barba, donde el cuerpo funciona también como un lenguaje expresivo
en servicio de esta poesía, generando a la vez una poética nueva. Es decir, se trata de este seminario, taller, digo seminario porque tiene su parte teórica, pero tiene fundamentalmente una parte práctica para aquellas personas que quieran decir poesía. Y digo decir, no encontré, he buscado palabras y definiciones, me ha costado muchísimo. Comunicar poesía, no. No, es bien difícil. Es decir. Porque no es declamar, ni nada que se parezca. No es recitar. Lo de puesta en voz es excelente, pero ya lo había tomado. No, pero está muy bien, pero como concepto, porque claro. ¿cuál es la idea? Digamos, es decir, también puede ser alguien que le interese la poesía, pero le interese leer en voz alta la poesía. A mí me ha pasado con muchos poetas, que me pasó con Vallejo, por ejemplo, que me parecía muy oscuro, y me acuerdo haberlo escuchado en un declamador peruano en Madrid y otros más, y ver que esa poesía era oral, era muy cotidiana, era muy directa, o sea, dicha por otra persona. En cambio, es cuando muchísimo más simple que claro, y me pasó con Rolando Fayet también, que me parecía un poco hermético, incluso se lo dije, pero él cuando la decía era perfecta, era ajustada a su respiración, iba diciendo cosas que iban saltando, ¿no? O sea, era mucho más. Yo creo, y no tengo ningún fundamento para decir esto que voy a decir, que el futuro de la poesía está en la oralidad, ¿no? Como estuvo al principio, volverá a estar. Vino de la oralidad, y me parece importantísimo el leer poesía a los niños, con los niños también, con los jóvenes. En algún sentido la música con letra ocupa ese lugar y se transforma en algo muy importante. En su momento la poesía también iba unida con la música. Bueno, hablamos con Bocha Benavides, que él planteaba exactamente lo mismo, que hay que volver a eso también, ¿no? O sea, que es la poesía puesta en voz. Sí, y además con esta dificultad que tenemos para encontrar lugares de reunión reales, ¿no? Personas con personas, ¿no? Claro. El teatro es un lugar para eso, pero la comunicación de la poesía entre prójimos, cercanos, ¿no? En un mismo espacio, en una relación de contigüidad. Próximos, diría Benedetti. Esto es en la Fundación Mario Benedetti, que queda, es una casa hermosa, me decías, que yo no he ido nunca. Está en Joaquín de Salterán, 1293, Casa Iguaná, ¿no? Salterán, esquina Casa Iguaná, ¿no? Sí. Y ahí vas a dar este seminario que empieza mañana, miércoles. Mañana miércoles, va a ser los miércoles, entre las 6 y las 8, entre las 18 y las 20. Y buen horario. Sí, un horario como tranquilo, así para el invierno. Y bueno, empezamos ya. Si alguien no puede sumarse mañana y quiere sumarse... Y es muy, son 8 encuentros, quiere decir que son 2 meses. Sí. Sí, porque se trata de... ¿Y qué poesía vas a usar? Todas. ¿Qué poetas? A ver. Todas. Porque hay desde... por un lado está toda la poesía que aquellos participantes aporten y aquella claro, los que estén ¿no? interesados, que claro, sí, porque digo, también están los intereses de los propios alumnos, claro. Pero bueno, quien siempre es que Eduardo Esquinca decía que quien hace el siglo de oro puede hacer cualquier cosa. Sí. Entonces, bueno, esa es una poesía que hay que abordar por su dificultad, por la dificultad de la intelección y porque además permite un contacto con el manejo de los versos, con la puntuación, con los énfasis muy especial, ¿no? Pero de eso la poesía surrealista... Y Rubén Darío tenés que hacer algo. Estamos en el centenario del nacimiento. Voy a hacer una semana dedicada a Rubén Darío. Salió un libro hermoso, muy sonoro, ¿no? Alguien muy musical, ¿no? Claro, lo que pasa es que con Darío todo es fácil. Parece fácil, sí. No, es fácil de decir. ¿No? Él escribe para que se diga. Es hasta Gardel lo decía. Es muy... realmente Darío te va llevando a decir como hay que decir. Sí, muy realmente, fluido, muy musical. Muy fluido. Yo me lo imagino, porque él era un poco borrachín, me lo imagino diciendo sus poemas en las noches y que la gente... los realmente como un comunicador no, claro, sin duda su asunto, poesía, ¿no? Es muy, tiene mucha fuerza y mucha fluidez, digamos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, por decir algo, Idea Vilariña me parece que no es exactamente, vamos a otro lado, ¿no? A lo ¿Quién sabe? ¿No? Yo precisamente no pensaría eso.
porque Idea tiene unos sentimientos y unos pensamientos muy concretos, que enfocándose en eso las palabras salen Sí, también solas. ella sabía, y bueno, y de hecho hizo un trabajo sobre Rubén Darío a nivel técnico, y sabía mucho de técnica de la interna de la poesía. Sí, no estaba pensando porque es lo contrario, parece como más seca, ¿no? Más tacta, pero sin duda. Pero no. Más dura a veces, ¿no? Marosa y Giorgio parece otra cosa, ¿no? Claro, porque en la sonoridad, en el encanto de cómo... Pero bueno, también está el problema de cómo decir Amarosa sin estar resonorizando eso que ya tiene su propio sonido. Sí, ¿no? y aparte Sino por ejemplo, Marosa, si alguien la pudo escuchar, era impresionante cuando leía, ¿no? O sea, era una cosa que se transformaba ella, ¿no? Sí. Realmente, ¿no? O sea, claro. digamos, el mismo texto que uno había leído, lo leía ella y era una cosa... Y te transportaba. Ah, sí, era todo era un videoclip, sí, aparecían imágenes de todas formas, ¿no? Si habrá posibilidades para interpretar. Con la voz, solamente con la voz. Solamente con la voz. Solamente con la voz, sí. Entonces, bueno, quisiera invitar a la gente que se anime a hacer esto, que bueno, se trata de una indagación personal, cada uno en su estilo y en su interés, tratando de, bueno, ayudar con algunas herramientas, con algunas técnicas que conocemos a partir del teatro, a partir de la literatura, a partir de los propios poetas. Es una búsqueda personal también, ¿no? Sí, digamos, de cada uno, ¿no? Y con la finalidad de encontrar una expresión personal, ¿no? Es decir, eso que hace Luis Bravo, que es maravilloso, lo hace Luis Bravo, claro. es él, es su expresión, y cada uno de acuerdo. nosotros tiene la suya, ¿no? Incluidos los poetas, que en algunos casos leen maravillosamente muy bien, y en otros otros no, y en otros no, porque no se animan a decidir, porque toda expresión en voz alta es una definición, es una acá, exposición. Sí, vos como actriz ya lo sabés, y de hecho una opción. Una frase escrita puede significar 10 cosas, pero dicha ya no. A veces hay que optar. Y hay otra cosa, y para terminar, Raquel, que por eso no podemos hablar ya, que es la emoción. La poesía es emoción, y que digo, el que la dice puede en ser realidad, raptado, ¿no? Puede ser atravesado por la emoción, y puede ser, desde ese punto de vista, ¿no? Solamente la poesía dicha desde la emoción funciona. Solamente. Pero te puede quebrar, te puede sorprender la emoción de una poesía, por más que la conozcas 25.000 veces. Bueno. El hecho de decirla en voz alta tiene otra connotación. Sí, te puede emocionar, te puede quebrar, pero bueno, por eso tenemos muchos años ¿no? Cientos de años de trabajo de los actores, que sabemos cómo no morir en esa emoción. No, está muy bien, ¿no? Pero escúchame, que hagas un curso, un taller donde se garantice la emoción, ¿qué te parece? Donde se empieza y se termina. Donde se pueda sentir emoción, ¿no? Me parece fundamental. Y bueno, aprovechando esta cosa de persona de teatro y también de escritora, y bueno, y yo siempre digo que escribo teatro porque no sé escribir poesía, porque me parece realmente algo superior. Algo a lo que... Sí, la poesía parece como que es la cúspide de todas las artes, ¿no? Parece que sí. A mí me parece que sí. Bueno, pero Borges decía que todas las artes, digamos, tienden a la música, pero bueno, la poesía también, ¿no? Sí. También tiende. La poesía es música, quizá. Raquel, Diana, bueno, esto vamos a decirlo de nuevo, esto es mañana miércoles, empieza de 18 a 20 horas, es en la Fundación Mario Benedetti, hay un teléfono de contacto que es el 099 188